Hola, buenos días. Buen día, profe. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andó el fin de? ¿Cómo andas, profe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos, Seba? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Vamos a ir arrancando. Para empezar, gracias acá a la militancia de la cámara encendida, que nos ayuda a que esto se parezca un poco más a la presencialidad. Les cuento un poco, vamos a retomar de lo último que vimos la clase pasada, que fue como así medio en un apurón, ¿no? Para ver si llegábamos a cerrar el tema, que no nos quedara ahí partido a la mitad. La historia es que si se acuerdan, la clase pasada lo que hicimos fue ver definiciones teóricas, ¿no? Así más duras, digamos, donde estuvimos hablando de discretas y continuas, ¿no? Decíamos, bueno, yo puedo explicarte cómo se distribuyen las probabilidades en una determinada variable a través de una función, ¿no? Que esa función te iba a contar más o menos cómo se acumulaba la probabilidad. El tema es que no podíamos hacerlo de la misma manera para discretas y para continuas. ¿Por qué? Porque yo puedo decirte cuál es la probabilidad de un valor puntual en una discreta, en una continua eso deja de tener sentido. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta función en cada caso? Función de distribución. Probabilidad y densidad. Exacto. Lo que vos decís, Judith, es la acumulación, pero ahora vamos a eso. Arranqué desde un poco más atrás. Eh, Así que esperanos y ya te alcanzamos. Sos muy rápido. Exacto. No sé bien quién fue que lo dijo, pero esa era la respuesta que yo estaba esperando acá. Densidad y probabilidad. Es simplemente una cuestión de nombres, si nos fijamos, ¿no? O sea, yo las voy a usar para exactamente lo mismo, me reflejan prácticamente lo mismo, o sea, la densidad no es la probabilidad, entonces no es que me reflejan lo mismo, pero anda muy cerca. Y la gracia de lo que estuvimos haciendo fue también empezar a aprender a manejarlas, interpretarlas y todo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, agarramos y dijimos, bueno, vos dame esta función de probabilidad o esta función de densidad, y si querés que yo te responda por alguna probabilidad, por ejemplo, yo te busco esa probabilidad directamente si es una discreta, o te sumo las probabilidades que tenga que sumar si es una discreta, y si era una continua, la probabilidad puntual de un valor no tiene sentido, pero te podía agarrar, hacer la integral en un determinado intervalo, y a partir de eso, directamente te podía responder la probabilidad de que esa variable aleatoria adoptara un valor contenido en el intervalo que me pediste en un principio. Después de ver todo esto, pasamos a una definición adicional, que fue lo que creo que fue que Judith, creo que fue la que lo dijo, que era la función de distribución. Y esa fue la que vimos un poco más a las apuradas, ¿no? La función de distribución esencialmente lo que hacía era acumular, ¿no? O sea, acumular izquierda. Por ejemplo, con la función de probabilidad, vos me decías, mira, la función de probabilidad la evalúo en este valor y eso me dice cuál es la probabilidad de x, ¿no? De una x chiquita. Qué sé yo, por ejemplo, la probabilidad de 4 en el dado era la probabilidad de sacar un 4. Y la distribución, lo que usamos para simbolizarlo era una f grande, una f mayúscula, y lo que me daba era la probabilidad de que esta variable aleatoria, x grande, fuera menor o igual, atentis con el igual, a ese punto donde estoy evaluando la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del dado, esto era la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2, más la de 3, más la de 4. Si ustedes están un poco en la postura que estaba yo cuando me lo presentaron a esto por primera vez, fue como, ¿para qué ocupás lugar en mi cabeza poniéndole un nombre a esto, hablándome de esto? Porque, digamos, es una definición que roza lo redundante, ¿no? O sea, sí, yo ya sé sumar, ¿y por qué le voy a poner un nombre a esto? También lo podría haber hecho a la derecha, ¿por qué a la izquierda? O sea, ¿de dónde sale todo esto?
Bueno, la realidad es que la función de distribución va a ser ultra útil para un montón de cosas. Eh, entonces, si bien en esta clase no se las puedo vender tanto, créanme que dependiendo también de cuánto se sigan profundizando en sus vidas en estadística, pero va a ser algo muy utilizado por ustedes. En el caso alternativo, en el de la continua, ¿no? Nosotros lo que teníamos era una función de densidad, y eso lo que me daba era la densidad, ¿no? Que es una palabra que a mí no me gusta mucho porque le da todavía más abstracción a todo esto. Entonces, la densidad en ese punto no tenía tanto sentido, pero la gracia era que esto no lo íbamos a usar para ver un caso puntual, sino que íbamos a hacer la integral entre dos puntos de esa función, y eso me iba a decir la probabilidad que estaba acumulada en este intervalo, ¿no? Entonces, la realidad es que después lo que íbamos a hacer era la integral hasta ese punto x, acá permítanme usar una variable auxiliar, ya dijimos que estos son formalismos, y yo lo voy a hacer desde el mínimo punto, ¿no? O sea, lo podría hacer desde el menos infinito, también si quiero puedo hacerlo desde el primer punto, ¿no? O sea, a mí me dicen, esta es x, ¿no? O sea, para bajarlo un poco a tierra. Esta es x, tiene esta función de densidad, y x es, qué sé yo, mayor que 0. Bueno, entonces yo acá metía la integral desde 0. A mí me decían, bueno, y x, no sé, me dice, pertenece al intervalo 3, 8. Bueno, entonces yo acá iba a meter un 3. Y si x no era acotada, sino que iba desde menos infinito hasta más infinito, por ejemplo, yo acá podría haber puesto un menos infinito. Cualquiera de los dos casos está bien, ¿no? Porque acuérdense, si yo acá ponía un menos infinito de una, mi función de densidad, si no está, o sea, si x no puede tomar valores menores, bueno, o sea, esa integral desde menos infinito va a ser todo cero, y recién después voy a integrar mi función, pero bueno, espero se haya entendido todo esto. ¿Alguna duda con esto? Ahora vamos a ver esta relación de recursión y terminamos con el repaso. A ver, sí, creo que alguien prendió el micrófono. Bueno, eh, entonces, una de las razones por las cuales está buena la función de distribución es que nos va a ayudar a encontrar probabilidades en intervalos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Dijimos, la función de distribución lo que hace es acumularme a izquierda de un punto, ¿no? Entonces, si esta es mi variable aleatoria x grande, con su función de densidad que tendrá la forma que tenga. Yo eso no con una pancita en el medio. Entonces, me puedo parar en un punto donde estoy evaluando esa función y eso me da toda la probabilidad acumulada a izquierda. Y a mí a veces no me van a pedir la probabilidad de que x sea menor que algo, sino que me pueden decir, bueno, mira, yo quiero encontrar la probabilidad de que x sea mayor que ese punto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer la probabilidad que se acumula a la derecha, ¿y eso qué es? 1 menos toda la probabilidad que se acumula a la izquierda. Y listo, ¿no? Esto con continuas, ahora hablamos. Bueno, con discretas también porque le puse el este. También podría haber respondido la probabilidad de que esté en un determinado intervalo, ¿no? Permítanme escribirlo así para que sea universal esta definición. Y yo podría decir, bueno, para ver la probabilidad acumulada en ese intervalo, lo que puedo hacer es fijarme cuánto se acumula a la izquierda del valor más alto, del límite superior, y restarle lo que yo no quería acumular. O sea, acá, ¿qué me pasó? Que yo quería acumular desde acá hasta allá. Y todo esto yo no lo quería meter. Entonces, bueno, esto lo conté una vez, lo resto una vez, y ya está. Y este de acá lo vuelo. Entonces, al final, ¿que me quedó contabilizada? La probabilidad que yo quería. ¿Con qué hay que tener cuidado? O sea, ¿qué puede
funcionar como traba, como ahí, o sea, como fuente de confusión acá. Bueno, nosotros dijimos que la probabilidad puntual en una continua es infinitesimal, entonces como que la verdad que no nos aporta demasiado. Eh, de modo tal que yo puedo usar la función, por ejemplo, esto es igual a esto, a la probabilidad de que x sea menor que a, y también es igual a que la probabilidad de x sea menor o igual a, ¿no? Esto en una continua. Perdón, la fórmula anterior sería lo mismo que vimos arriba, pero en vez de restarle -1, le resto un intervalo, ¿no? O una área. ¿Esta de acá? Esta de acá. Sí, esa es la que le restamos 1 y después la de abajo sería lo mismo, pero en vez de restarle un 1, le resto una porción de área o un intervalo. Claro, la gracia es algo parecido a lo que estamos haciendo acá. Yo acá lo que hice fue acumular a derecha, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, todo lo que está de este lado necesariamente tiene que ser el total quitando esto. Entonces, ok, puedo integrar, ¿no? Mi función de densidad, no la de distribución, desde el punto B, o sea, desde el punto X, perdón, por cómo la estoy escribiendo ahí, hasta más infinito, que eso puede ser una fiaca inclusive, pero también lo que puedo hacer es a uno restarle todo lo que acumula a izquierda, porque son dos caminos análogos, voy a llegar al mismo resultado, o sea, voy a llegar En el segundo caso, lo que estoy diciendo es, bueno, mira, esto de acá lo puedo hacer haciendo la integral entre A y B de mi función de densidad, o alternativamente lo que puedo hacer es acumular todo, o sea, yo lo que quiero es el acumulado hasta acá. Entonces lo que puedo hacer es acumular todo y después restarle lo que no quería acumular. Y al final, ¿qué me quedó? La parte que quería acumular. ¿Eh? Sí, sí, gracias. Genial. Lo que les estaba diciendo hace un rato era, bueno, joya con las variables continuas, esto no nos va a generar demasiado problema. Con las discretas, esto nos da la probabilidad de que x sea menor o igual a ese valor. Y eso no necesariamente, no necesariamente, sea igual a la probabilidad de que x sea menor estricto a ese valor. ¿Ok? Entonces, a esto de acá pónganle colores, no sé, fíjense qué hacen, pero menor o igual. ¿Ok? O sea, la definición de función de distribución es esta. Después en las continuas es un poco más plástica porque nos va a permitir trabajar con el menor o el menor igual diferentemente. Pero a los fines de un ejercicio, alguien viene y les dice, ¿puedo borrar el pizarrón? ¿Sí? Bueno, en un ejercicio no les van a decir puedo borrar el pizarrón, pero lo que digo es, si alguien en un ejercicio les dice, fíjate esta probabilidad, por ejemplo, y esto es una discreta, ustedes lo que van a hacer es evaluar la función en el punto anterior a B, porque quieren que esto sea menor estricto, no que sea menor igual, y restarle la función evaluada en A, porque no quieren contar a A. Entonces quieren restarle inclusive A. Yo quiero sacarle también el pedacito que me implica A, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un dado, hagámoslo, yo quiero ver la probabilidad acumulada entre el 2 y el 6. Fíjense, estricto. ¿Qué números son los que satisfacen esta condición? 3, 4 y 5. 5. Exacto. Tres números. ¿Y cómo encontraríamos este valor a partir de funciones de distribución? Tengo que hacer la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 más la probabilidad de 5. Bueno, eso sería hacerlo mediante la función de probabilidad directamente, ¿no? Que está perfecto. No sé bien quién lo dijo, pero es una forma de encarar esta respuesta. Yo te sumo estas tres probabilidades y listo, ya llegué. Pero, o sea, aprovechando que ahora conocemos la función de distribución, ¿cómo lo podríamos hacer usando la función de distribución? La función de 5 menos la función de 2 o la anterior a 2, el próximo a 2 tendría que ser. La función No, de la función dos, de... porque ok. esto de acá me incluye al 2 y yo no quiero incluir al 2.
¿no? O sea, en este caso todos son equiprobables. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y yo qué hice? Bueno, voy a contar todo con la función de 5, pero yo no quería contar ni el 1 ni el 2. Entonces, después le resté el 1 y el 2. ¿Y qué me quedó contado? El 3, el 4 y el 5. ¿Ok? Bien, buenísimo. Lo de que en un caso, para ir de la función de probabilidad a la función de distribución, sumo, y que también puedo volver restando, y también la parte de que puedo ir perdón, que puedo ir de la función de probabilidad a la distribución sumando, o que puedo ir en el camino inverso restando. Y alternativamente para los continuos, que puedo ir de la densidad a la distribución integrando, o que puedo volver derivando, eso, nada, repásenlo ustedes directamente. ¿Ok? Porque, bueno, le dedicamos un tiempito a eso. Ya que estamos, no sé si esto de acá podrá aclarar algo, pero este resumen, digo, como asegurémonos de que esto que estoy diciendo acá no es novedoso para nadie. ¿Sí? Las probabilidades puntuales en las continuas en infinitesimales, usamos estas dos alternativas. Claro, yo arranqué la clase preguntándoles esto y estaba acá. Bueno, espero que en los exámenes no preguntarles cosas y darles la respuesta también. La función de distribución la hacemos acumulando izquierda, o sea, desde el punto, acumulo toda izquierda. Eh, bueno, y esto fue algo que ya discutimos, y la distribución de probabilidades de una variable aleatoria está por el dominio y su función de probabilidad, que es casi igual. No, claro, es que oscurece. Entonces ahora nos vamos a cuantiles y momentos. Esto de acá, bueno, momentos es una palabra nueva, no es algo que nunca vimos, pero los cuantiles sí. Que si se acuerdan, lo que hacíamos con los cuantiles era acumular una determinada probabilidad. Entonces, digo, simplemente fíjense que acá es muy parecido. Lo que voy a tener yo es, por ejemplo, con el caso del dado, mi variable x era el resultado del dado, ¿no? Era 1, 2, 3, voy a llegar hasta 4 por tiempo. Mi probabilidad era un sexto, y así, ¿no? Y la función de distribución, ¿qué es? Acumular de ese punto para la izquierda, ¿no? Entonces, la función de distribución evaluada en 1, ¿cuánto me da? Un sexto. Un sexto. Un sexto. ¿Y evaluada en 2? 2 sextos. 2 sextos. 2. Exacto. Y así. Buenísimo. Y esto lo podemos llevar a porcentajes, ¿no? Para que sea un poco más claro. Esta de acá es 33% aproximadamente, este de acá debe ser algo así como 16%, este de acá debe ser algo así como 49%. Estoy redondeando, ¿eh? No, a grosso modo. Entonces, fíjense, esto de acá se parece mucho a lo que ya estuvieron haciendo en estadística descriptiva. ¿Cuál es el primer cuartil? Acá. El 2. El Dos. 2. El 2, porque es en donde empezamos a superar el 25%. ¿Cuál es la mediana? El El 3. 4. Entre Cuatro. 3 y 4 Oh, sería. un promedio. El Exacto. 4. 3,5. 3,5. No, entre 3 y 4 porque Claro, el 3 y 3 es medio. 50% justo. En realidad, digamos, En verdad no, por cómo porque yo no la está escribí, debajo del 50. claro, o sea, por cómo yo la escribí, o sea, recién ahora caigo. Por cómo yo la escribí, la mediana es el 4. En realidad esto es un problema de redondeo mío. Esto de acá es 50. Así que en realidad es 3,5. Claro, no fue demasiado claro, pero está perfecto, ¿no? O sea, el primer decil es en donde yo supero el 10%, entonces es el 1. Que yo, digamos, el cuarto decil, que ese no es polémico, es en donde yo paso a acumular, paso de menos del 40 a más del 40 y eso es acá. Entonces el 3 es el cuarto decil. Entonces, fíjense que todo esto que vamos a estar viendo acá no es tan novedoso, o mejor dicho, estadística descriptiva se valió de todos estos conceptos para elegir sus medidas. ¿Está bien? Entonces, eh, esto es un repaso, la verdad que siendo que ya lo estuvimos viendo
y hicimos un repaso también al principio de esta clase, no veo necesidad de ponernos a hacer otro repaso más. Entonces, vamos con cuantiles y ahora es como reloaded, ¿no? O sea, una definición un poco más dura, menos amigable, menos bonita. Pero en definitiva, insisto en que si agarraron la intuición de la estadística descriptiva, esto de acá, más allá de que a veces a la vista no es tan lindo, verán que no es tan complejo, no es tan novedoso. ¿Sí? Entonces, vamos con definiciones un poco más duras. El cuantil Q, ¿sí? De una distribución, a ese cuantil le vamos a decir X sub Q, que esta es la notación que usa el libro. A mí me parece un poco desafortunada porque se puede prestar a confusión, pero es la que vamos a usar para que también esté bien correlacionada una cosa con la otra. Y aparte yo en su momento busqué una notación más linda que esta y me costó mucho que se me ocurriera algo más. Entonces, bueno. Entonces, X sub Q va a ser ese cuantil, ¿no? ¿Y qué es eso? Es el punto donde la probabilidad pasa a ser menor o igual a un valor. Entonces, a los fines de una discreta, yo lo que necesito es que en ese cuantil se acumule esa probabilidad. En realidad una continua también, porque X sub Q puede estar definido en forma genérica. Y fíjense que acumular esa probabilidad es acumular desde la izquierda hasta ese punto. ¿Ok? Entonces, lo que me está sucediendo es que esto de acá, ¿cómo dijimos que se llamaba? Dijimos que se llamaba función de distribución. Entonces también lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y acá notamos una diferencia con respecto a estadística descriptiva. No, en estadística descriptiva yo lo que pedía era superarlo, no igualarlo. Y acá directamente con igualarlo ya está. Así que es una definición muy en el límite, porque digo, en estadística descriptiva es muy raro que justo nos dé clavado algo. Hicimos un montón de ejemplos donde sí te daba clavado, como porque nos viene bien tener solamente 5 números, pero en definitiva, insisto en que es una definición bien en el límite. Bien, para una discreta, ¿cómo hago esto? Yo tengo que ir sumando las probabilidades hasta llegar al punto donde acumule la probabilidad. Fue lo que hicimos más o menos con los dados, ¿no? Fuimos sumando las probabilidades y nos fijamos en dónde alcanzamos la probabilidad requerida. Y esta definición que estoy poniendo yo acá es una aclaración por esto que decía yo de lo confuso de la notación. Esta aclaración no está en el libro. Lo que yo intento decirles acá es que yo para llegar a un cuantil Q voy a tener que sumar una cierta cantidad de probabilidades. No, capaz que para llegar al percentil 50 voy a tener que sumar 800 probabilidades. Quizás voy a tener que sumar 50. Sí, puede coincidir, pero no necesariamente coincida. Entonces, por eso yo acá puse una K en vez de una Q. Y efectivamente, cuando lleguemos a la sub K, eso tendría que coincidirse con el cuantil, con el valor del cuantil que estamos buscando. ¿Está bien? Bueno, voy a avanzar. Cualquier duda igual me van frenando. Entonces, la diferencia entre estas es esencialmente la misma. Yo en un caso para acumular voy a ir haciendo sumas y en el otro caso voy a ir integrando. Pero de vuelta, fíjense que el corazón es el mismo que antes. ¿No? En un caso yo tenía probabilidades, las sumaba y con eso encontraba una probabilidad agregada, ¿no? De un evento compuesto si quieren. Bueno, y en el otro caso usaba integrales. Acá es exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer es acumular hasta un determinado punto de forma tal que acumule esa probabilidad, ¿no?
Ahora voy a hacer unos ejercicios igual para que esto quede un poco más claro. Pero fíjense que son definiciones no excesivamente complejas. Ahora lo vamos a bajar un poco a la práctica y eso va a ser un poco más, para mí al menos, ayuda a entender un poco más todo esto. Entonces, creo que en esta presentación también. Ahora, momentos, ¿ok? ¿Qué son los momentos? Nos tenemos el chip en momentos porque en momentos es como un universo bastante grande. Los momentos en definitiva son valores numéricos para nosotros. Van a ser en general constantes. Están relacionados con una determinada distribución y lo que nos van a permitir es conocer algunas características, ¿sí? En definitiva, va a ser un numerito que me refleja características de una determinada variable. Hay dos tipos de momentos, ¿sí? Que son los absolutos y los centrados. Va a quedar bien clara la diferencia cuando mostremos un momento absoluto y un momento centrado, y también por qué es útil hablar de ambos tipos de momentos. Bien, o sea, tranquilamente los podemos obtener para una discreta como para una continua, o sea, los momentos son momentos y no me importa cómo es mi variable aleatoria, voy a poder utilizarlos, voy a poder encontrarlos. ¿Okay? Aparte de que pueden ser absolutos o centrados, pueden ser de un determinado orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar, solamente para escribir algo, ¿no? Un momento absoluto de orden 1, ¿no? Puedo hablar de un momento centrado de orden 2. Puedo hablar de un momento, qué sé yo, absoluto de orden 2. Y medio que esto es todo lo que vamos a utilizar. Yo tranquilamente también podría hablar de algún momento absoluto de orden 700 y encontrarlo. ¿Cuál es la utilidad de esto? Ah, perdón, y también vamos a usar el 3 y el 4. Pero, ¿cuál es la utilidad de esto? Bueno, la realidad es que, a menos que en mi aplicación esto de acá sea necesario por algo, en general vamos a usar unos pocos momentos, ¿no? O sea, quizás, eh, justamente por esto, ¿no? Fíjense lo que les estoy diciendo, algunos de estos momentos tienen nombres particulares. Esperanza, varianza, y algunas medidas, la curtosis y la simetría, se construyen a partir de momentos. ¿Ok? Si se acuerdan, cuando estamos en estadística descriptiva, yo agarraba y hacía la media, ¿no? Que era como el promedio de todos los valores, sin restarle nada. En la varianza, como que centraba a los valores en la media, ¿no? Porque le iba restando la media a cada uno y los iba elevando al cuadrado. Entonces esas definiciones van a surgir de acá, de esto que estamos señalando ahora, ¿sí? De los momentos. Entonces, vamos primero con la definición de manual. Los momentos de una variable son un promedio ponderado, ¿sí? ¿Con qué lo estamos ponderando? Con las probabilidades o con la densidad, ¿sí? Y la definición más genérica para no comprometernos con ningún tipo de momento en particular, sino como pongamos lo que queramos, vamos a decir de una variable g de una función g de la variable que yo estoy estudiando, ¿no? Y g puede ser lo que a nosotros se nos ocurra. Yo tranquilamente puedo buscar el momento y que esta función g sea e a la x menos 4 por la raíz de pi más logaritmo natural del seno de x. Y se me ocurrió esta función a mí. ¿De qué me va a servir? Bueno, nunca nos vamos a meter con una función así de genérica, pero en definitiva lo que estamos diciendo es, estas definiciones son envolventes, son universales. No necesariamente nos tenemos que quedar con las expresiones que vamos a estar utilizando, aunque el curso va a abrir por ahí. Entonces, lo que obtengamos finalmente va a ser el valor esperado de la función g de x. ¿Ok? O sea, si tuviéramos muchísimas realizaciones de mi variable, en promedio, esta función g de x adoptaría ese valor esperado. Bueno. Entonces, ¿qué es el valor esperado? El valor esperado es un operador. Y lo vamos a usar con la letra E. ¿Sí?
también le decimos esperanza. En general, mejor dicho, le decimos esperanza. Le podemos decir de cualquiera de las dos maneras igual, ¿no? Entonces, puedo calcular el valor esperado de lo que a mí se me ocurra. ¿No? Puedo hacer el valor esperado de una función de una variable, el valor esperado de una variable, el valor esperado de otra variable, el valor esperado de un producto de variables. Puedo hacer lo que a mí se me ocurra, ¿ok? Esta función g de x, como ya dijimos, le podemos poner e a la x menos 4 más 8 por 23 o de lo que sea. Igualmente, vamos a poder hacer el valor esperado de esa función. ¿Sí? Si es discreta, ¿cómo ponderamos? Con probabilidades. Tenemos una función de probabilidad, entonces vamos haciendo la suma. Fíjense de qué es esto, ¿no? O sea, ustedes probablemente hayan hecho promedios ponderados en algún momento, ¿no? O en el IPC. Igualmente tenemos una unidad de números índices acá. Pero ¿qué es lo que hacen? Bueno, el promedio es, agarro estos tres, los sumo y los divido por el total. Cuando es ponderado, quizás le doy más peso a uno, ¿no? Entonces a este le doy el peso del 50%, a este del 25% y a este del 25%. Naturalmente tiene que sumar 100, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo acá es un promedio ponderado, en vez de estar, o sea, fíjense que esto es esa sumatoria desarrollada, ¿no? O sea, si este, por ejemplo, g de x acá vale 1, acá vale 4 y acá vale 3, bueno, estoy haciendo el promedio ponderado, no es tan novedoso. Recuerden, las probabilidades están entre 0 y 1, o sea, la esencia es esta. ¿Qué estamos haciendo entonces? La sumatoria del valor que adopta mi función g de x para este valor de x por la probabilidad de ese valor de x. El valor de esa función g por el valor de la probabilidad, el valor de esa función g, el valor de la probabilidad y así. Lo metemos dentro de una misma bolsa, lo sumamos y eso es el valor esperado de esta función. Si es una continua, es exactamente lo mismo. La diferencia es que en vez de hacer una sumatoria ponderando por probabilidades, lo que vamos a hacer es la integral ponderando por la función de densidad. Yo sé que la definición es bastante fea, pero de hecho cuando calculemos una esperanza para alguna variable sencilla van a ver que no es tan feo como parece. Entonces, Perdón, no entendí en el caso de la continua, no entendí. no, o sea, justamente voy a hacer exactamente lo mismo. O sea, yo antes para buscar probabilidades hacía la integral de la función de densidad por el diferencial de x. Ahora lo que voy a hacer es la integral de g de x por esa función de densidad. A ver, a ver, x. O sea, si no me equivoco, una función de densidad podría ser esta, ¿no? 1 si x pertenece al intervalo 0, 1. O sea, si hacemos la integral, esto cumple la ley de no negatividad, y si hacemos la integral, hagámosla por las dudas, de esto entre 1 y 0, diferencial x, es la integral de 1, no, diferencial x, y esa integral que me da x, y esto lo tengo que evaluar entre 1 y 0, y esto es igual a 1 menos 0, así que esto es una función de densidad. Cuando yo diga, bueno, ¿cuál es mi función g de x? Y ponele que, no sé, x al cuadrado menos 8. Bueno, voy a hacer esa integral multiplicando antes por esa función g de x. Y eso me va a dar el valor esperado de esta función g de x. Entonces lo que tengo que hacer es integrar x al cuadrado menos 8 por 1 diferencial x. Y esto entre 0 y 1, ¿no? Hacemos la integral de esto, lo evaluamos y me va a dar un número. Esto es x al cubo sobre 3 menos 8x. Esto lo evaluamos entre 1 y 0, me va a dar un valor. Ese valor es eso, ¿no? A ver, de hecho sale fácil porque esto es un tercio menos 8. Un tercio menos 8 es lo que me queda del resto de los tercios, ¿no? Esto vendría a ser menos 7 menos un tercio. O sea, 22 tercios. Y es el valor esperado de esa función. Listo, me dio un número. ¿Qué dijimos al principio de que esto iban a ser números? Pueden no ser números igual. Puede aparecernos metida otra variable acá en casos más complejos que exceden a la materia. Igual. Pero en definitiva ese es el corazón. Ahí, ¿se me siguió un poco más ahí, Evelyn? Sí, profe, gracias. Genial. Sí, Seba, pero ¿por qué Sí. se multiplica? ¿Es porque es arbitrario o por algo específico? No Porque entiendo esa por es qué la se multiplica.
esa es la la definición. claro, eso es definicional. No sé, si a mí me piden el valor esperado de esta función, si es discreta hago esto, si es continua hago esto, y llego al resultado. Esa es la definición del valor esperado. En económicas no hablamos de operadores. Quienes sigan actuario puede que discutan un poco más de esto, pero en definitiva es un operador. Es tipo, bueno, le aplico esto al bicho que le meta dentro a ese operador. O sea, es como el operador hace eso. Eh, bien, entonces, yo dije, G de X. Disculpa, Sí, perdón, el G de la diapositiva anterior, ¿qué sería? ¿Como el XY más o menos? eh, en el ejemplo que yo di, G de X tomaba esta forma, porque a mí se me ocurrió darle una forma bizarra, como decir, bueno, mira, dale el formato que quieras a esa función, igualmente la vas a poder resolver, a menos que no sea integrable, en ese caso ya estamos en un lío, pero Claro, jamás vas a pero, usar. o sea, vos ahí estás diciendo G es esto, pero el concepto de G, ¿qué sería? Es una función, y qué interpretación tiene eso va a depender de qué función sea, y ahora vamos a ver funciones que tienen interpretación. Ah, ok, gracias. No, por favor, vamos por la pregunta, sí, está más que interesante, ¿no? O sea, ¿qué me representa G? Bueno, yo todavía no les dije, pero es en función de qué forma adopta esa función, va a tener sentido lo que hagamos. Eh, bien, ¿alguna duda? ¿Avanzamos? Yo les pregunto si hay alguna duda y si avanzamos, y hay gente que me dice que no con la cabeza. Entonces entro en esa duda de que no sé si es un no a no avances o un no a no hay duda. Eh, pero voy a ser discrecional, voy a hacer un confirmation bias y les voy a decir que interpreto que no hay duda. Bien, imagínense que esa G de X es simplemente X elevada a algo, ¿no? Elevada, le vamos a poner R, pero en definitiva lo que estoy diciendo es, mira, voy a agarrar X y la voy a elevar al orden, ¿no? Entonces cuando alguien me diga momento absoluto de orden R, lo que voy a hacer yo es calcular la esperanza de X elevado a la R. Y eso ya dijimos, bueno, si tengo una discreta o una sumatoria, que es una continua, la integral. R lo podemos dejar genérico, pero tranquilo, o sea, en general va a ser un número, ¿no? Esto de poner una R en vez de poner un número es una definición universal, que nos sirve después para el caso que nosotros queramos. Pero no sé, por ejemplo, para el dado, ¿no? Imagínense, obtengamos el momento absoluto de orden 3. Entonces tengo que hacer la esperanza de X al cubo. ¿Y eso qué es? Bueno, el primer valor de X es 1. Eso lo elevo al cubo y lo multiplico por su probabilidad. El segundo valor de X es 2. Eso lo elevo al cubo y lo multiplico por su probabilidad. El tercer valor de X es 3. Eso lo elevo al cubo y lo multiplico por su probabilidad. El cuarto es 4. Y sigue. Y esta vuelta es un número, ¿no? Voy a hacer 1 al cubo por un sexto, más 2 al cubo por un sexto, ta. Y después listo, ya está. Llegué a un numerito y eso es el valor absoluto de... Ese es el valor esperado de X al cubo. O como nosotros le vamos a decir, el momento absoluto de orden 3. Profe, pero no tendría que ser hasta el valor 3 o tengo que seguir No. Esto es para todo el dominio. Para todo el dominio de esa variable. ¿Ok? Esto de acá es para el dado, ¿no? Bueno, se está por cortar, así que ya volvemos a entrar. Dejé la slide nomás por si alguien quiere ir copiando.